Bueno, pues vamos a empezar entonces con esta quinta clase de este curso de química desde cero. Y en la clase de hoy lo que vamos a ver es esa relación que hay entre la química microescala y la química que podemos llegar a ver. Hasta ahora hemos visto qué son los átomos, qué son los elementos, qué son las moléculas, qué es una reacción química. Y todo esto está muy bien, pero al final son cosas muy pequeñas, cosas intangibles que no podemos ni percibir. Átomos, moléculas, procesos. ¿Todo esto cómo se mide? ¿Cómo podemos tocarlo? ¿Cómo podemos saber que está pasando algo? Bueno, lo que vamos a ver un poco en esta quinta clase es ese paso de lo microscópico a lo macroscópico. ¿Cómo sabemos cómo funcionan las moléculas y cómo funcionan estas partículas tan diminutas que no podemos ni llegar a percibir? Y para ello es que es algo que a mí personalmente siempre me ha parecido bastante poco intuitivo, pero realmente tiene su sentido. Y es que si os fijáis, si tiráis de memoria de lo que hayáis visto en el instituto, en el colegio, etcétera, seguramente de las primeras cosas de química que hayáis visto sean las leyes de los gases ideales. Hayáis visto esto de PVNRT, de que si la ley de Boyle, la ley de Charles, a lo mejor os suena algo por el estilo de estudiar en el colegio, en el instituto. Pero ¿y todo esto por qué se estudia? O sea, ¿qué sentido tiene ver esto a esas escalas temporales, ¿no? O sea, en el colegio. Bueno, pues la principal utilidad de esto es entender cómo funcionan las moléculas, la dinámica molecular. Es decir, el ser capaz de ver que el número de moléculas que hay en un sitio puede hacer que algo aumente de tamaño. Es una muestra de que hay más moléculas. Por ahí es por donde van las leyes de los gases ideales. Voy a pasar a nombrarlas para que os hagáis una idea y empecemos a entender un poco lo que quiero decir. Y luego vamos a pasar a los 3 últimos puntos de estas 5 primeras clases, en las cuales ya vamos a presentar cosas un pelín más clásicas y más relevantes. Porque para mí los gases ideales están muy bien, pero sirven para intentar entender cómo funcionan los gases como moléculas. Primero, vamos a ver las distintas leyes que hay, en particular ley de Boyle, ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Vamos a ver, ¿qué es lo que miden, qué es lo que estudian estas 3 leyes? Lo que estudian es el comportamiento de un gas en un volumen determinado, bajo una presión determinada y una temperatura determinada. Imaginaos un pistón de un coche, el pistón de un motor, donde nosotros tenemos lo que sería el cilindro, y dentro del cilindro pues el pistón colocado, y ya sabemos pues que el pistón va subiendo y bajando dentro de lo que es el cilindro, generando la presión aquí dentro de la gasolina, que al final explota y ya se empieza todo el ciclo de un motor de combustión. Yo creo que esto es un poco cultura general, ¿no? Que no es dentro del ámbito de la química, pero casi todo el mundo sabe cómo funciona un motor. Paremos esto en un momento determinado del tiempo. Nos olvidamos de que se está moviendo. En un punto determinado, aquí dentro hay un volumen. También hay una temperatura determinada. Hay ciertas moléculas de gasolina, vamos a dar una en particular, de octano, por ejemplo, ciertas moléculas de oxígeno, todo esto en gas. Y ahora, por el hecho de que hay ciertas moléculas, pues también hay una presión. Porque la presión no es más que el choque de esas moléculas contra las paredes. Cuando tú inflas un globo y el globo se empieza a inflar, se infla porque las moléculas que tú vas metiendo van chocando contra las paredes del globo, ejerciendo una fuerza que lo acaba inflando, ¿vale? Pues lo mismo sucede aunque sea un cilindro cerrado que no se puede expandir, aunque tenga un pistón. En ese caso sí se podría expandir. Lo que quiero decir, en un sistema como este tenemos pues 4 variables principales, que sería la cantidad de materia, el volumen, la presión y la temperatura. La cantidad de materia, pues en este caso serían las moléculas, la cantidad de moléculas que tenemos ahí dentro pululando. Bueno, pues esas moléculas son las que nos van a determinar la presión, el volumen y la temperatura. Vamos a estudiar esto un poco según los términos de las leyes que hemos colocado aquí. La ley de Boyle estudia qué pasa en este sistema cuando la temperatura es constante. Cuando la temperatura es constante, si nosotros introducimos el pistón hacia adentro, estamos disminuyendo el volumen. Y cuando la temperatura es constante, si yo disminuyo el volumen y aprieto, ¿qué es lo que va a pasar? Que la presión va a aumentar. En este caso, al apretar el émbolo, la presión aumenta. Van al revés. La presión por el volumen es constante. Cuando yo disminuyo el volumen, la presión tiene que aumentar para que cuando yo multiplique esto me quede igual. Eso es lo que dice
la ley de Boyle. Por otro lado, ¿qué dice la ley de Charles? En este caso, estudia lo que pasa aquí cuando la presión es constante. Cuando la presión es constante, ¿qué es lo que sucede? Si yo disminuyo esto, si yo encojo esto a presión constante, para que la presión sea constante, la temperatura tendría que disminuir, porque los choques tendrían que ser menos energéticos. Si la temperatura es la misma, las partículas seguirán chocando con la misma fuerza, pero en un sitio más pequeño y se haría más presión. Para que la presión sea constante, esa temperatura tendría que bajar. Entonces, en este caso, cuando la presión es constante, el volumen entre la temperatura es constante. Si yo disminuyo el volumen, para que todo esto sea constante, la temperatura tiene que bajar también. ¿Y qué dice la ley de Gay-Lussac? Pues que en este caso, estudia el sistema cuando esto es constante, cuando el volumen es constante. Y si el volumen es constante, yo no puedo mover el pistón. El pistón está fijo. ¿Qué pasará si yo caliento? Si yo caliento algo con un volumen constante, lo que va a hacer es que la presión suba, porque las partículas están chocando con más fuerza en las paredes. Entonces, en este caso, lo que va a pasar es que presión entre temperatura es constante. O sea, si yo aumento la temperatura, la presión tiene que aumentar también para que se mantenga todo constante. Y eso es lo que dicen las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac. ¿Para qué sirve todo esto? Pues para tener claro que realmente los gases están formados por moléculas y aunque tú no estés viendo las moléculas, el hecho de que ahí haya una presión y tú puedes medir esa presión con un barómetro, puedes ver un número, eso te está indicando que ahí hay algo. Y por ejemplo, si tú haces una reacción donde inicialmente no hay gases y se forma un gas, tú vas a ver cómo la presión aumenta o vas a ver cómo el volumen aumenta en función de las condiciones que tengas. Si trabajas en presión constante y estás generando un gas, tú vas a ver cómo aumenta el volumen. Si estás en unas condiciones de volumen constante y estás generando un gas, verás cómo empieza a aumentar la presión, porque hay más moléculas de gas que están empezando a dar presión a las paredes. Es un poco la idea que se quiere transmitir tras estas leyes de los gases ideales. Todas estas leyes, al final, se acaban combinando en una única ecuación de gases ideales. Es una ecuación que tiene la siguiente forma, PV igual a nRT, que básicamente lo que nos quiere decir es que en un sistema general, donde puede variar todo, la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de gas que tenemos, pues esta proporción PV entre NT es constante. Esta es la ecuación de los gases ideales. Y esa constante en particular es una determinada, es R, que tiene un valor determinado, 0,082. ¿Vale? Entonces, esto ya sería una manera macroscópica de determinar que ahí se están produciendo moléculas. Tú no las estás viendo, evidentemente no puedes ponerte a contar moléculas, pero conociendo las ecuaciones, sí podrías calcular las moléculas que hay en un sitio determinado en función de la presión, en función del cambio de volumen, en función incluso, depende del sistema, hasta del cambio de temperatura. Esta es un poco ya la primera conexión que tenemos entre microescala y macroescala. Y por eso es importante este tema en los institutos y en el colegio. Es verdad que a mí me parece un poco desafortunado porque pocas veces se trabaja realmente luego en laboratorios con estas ecuaciones, a no ser que sean laboratorios de química física. Es más el concepto, tener el concepto que dominar las ecuaciones una vez que ya vas a trabajar en un laboratorio como tal. A mí por lo menos pocas veces me ha hecho falta utilizarlo en cálculo a la hora de la práctica. Vamos a ver, otra forma de determinar, otra forma de ver que ahí está pasando una reacción química. Si yo junto dos sustancias, ¿cómo puedo saber que ahí está pasando algo? Bueno, pues aquí entran dos partes de la química que ya iremos viendo, pero quiero presentarlas, que es, por un lado, la termodinámica y por otro lado, la cinética química. La termodinámica es, por definición, la parte de la química que estudia los parámetros macroscópicos, cosas que se pueden medir con equipos, o sea, con aparatos en particular, con una técnica en particular, valores que tú puedas medir de un proceso, lo que hemos dicho, presión, temperatura, esto lo mides con un barómetro, la temperatura con un termómetro, el volumen, pues lo mides con cualquier aparato, midiendo con una regla básicamente, por ejemplo. También puedes medir energías con un calorímetro.
joules, puedes medir trabajo, distancias, o sea, todo lo que puedas medir con un equipo es lo que luego va a utilizar la termodinámica para sus cálculos. Y es una forma de llevar a lo macroscópico todos aquellos procesos que están pasando a microescala. Por ejemplo, hacemos una reacción en la que estamos haciendo quemar butano. Quemamos butano para producir calor y ebullir, ¿no? Hacer que el agua hierva. Bueno, pues este intercambio de energía, la energía que se está produciendo en esa reacción para que el agua hierva, se puede medir. Y tú puedes medir los joules que están habiendo ahí. Entonces, con esos joules, calcular cosas. Calcular, por ejemplo, la masa o las moléculas de butano que han ardido en todo ese proceso. Es una manera macroscópica de medir procesos microscópicos, la termodinámica. Y la cinética química es esa rama de la química que se encarga de entender a nivel microscópico cómo pasan las reacciones. En la cinética química se estudia más bien la velocidad de los procesos. Se estudia qué parámetros afectan a la velocidad de una reacción, qué tengo que cambiar para que la reacción vaya más rápido y cómo sé que va más rápido. Pues a lo mejor produce más energía por unidad de tiempo, a lo mejor aumenta más en volumen por unidad de tiempo, a lo mejor se concentra más por unidad de tiempo. La reacción va más rápido en unas condiciones que en otras. Y según qué condiciones favorezcan la velocidad, la cinética química tiene herramientas para poder determinar a nivel microscópico cómo están juntándose esas moléculas para acabar dando un producto diferente. Y resulta que hay una rama de la química, la termodinámica estadística, es la que se encarga de hacer un poco de nexo entre estas dos ramas, la termodinámica y la cinética. Esto es bastante más avanzado, bastante más complejo, no vamos a entrar aquí evidentemente porque hay muchísima matemática por detrás, pero es la parte de la química que intenta explicar la termodinámica en función de cómo pasan las reacciones. Es todo una historia bastante más compleja, ¿vale? Pero bueno, lo dejamos por aquí porque es un poco lo que yo quiero que veáis, las distintas formas que tenemos de poder medir lo que pasa a esa microescala. Y bueno, por último, pero realmente es lo más importante de la clase de hoy, vamos a ver el concepto de mol. ¿Qué es un mol? Porque esto es ya las palabras mayores de pasar de microescala a macroescala. Vamos a ver. Y de hecho me habéis preguntado antes por el mol. El mol que trae de cabeza a todo el mundo. Vamos a explicar el concepto. ¿Vale? De nuevo, no vamos a hacer cálculos, no vamos a hacer matemáticas, pero vamos a intentar que entendáis qué es un mol. Dicen en el chat que un mol es 6,022 elevado a 23 partículas de átomos, moléculas. Dice que lo hizo en cuarto de la ESO, ya hace unos cuantos años. Bueno, vamos por partes. El mol. El mol se asocia a ese número maldito, se asocia al 6,022 por 10 elevado a 23, que es lo que te faltaba en tu explicación. No es elevado a 23 a secas, es por 10 elevado a 23. Se asocia a este número y ya está. Y como que, bueno, pues es ese número y punto. Sin más, parece como que no tiene más sentido que eso, ¿no? La cosa es, cuando tú vas a trabajar con moléculas, por ejemplo, la reacción de 2 de hidrógeno con oxígeno para dar agua, 2 de agua que hemos visto en la clase anterior, esta reacción de aquí te dice que tienes que juntar 2 moléculas de hidrógeno con 1 de oxígeno para dar 2 de agua. Claro, a nivel práctico, tú puedes coger con pinzas 2 átomos, o sea, 2 moléculas de hidrógeno, 1 de oxígeno y juntarlas con las pinzas para dar 2 de agua. A nivel práctico es imposible coger moléculas con pincitas y juntarlas. No se puede. Entonces, no tiene sentido práctico hablar de moléculas. Del mismo modo que cuando, por ejemplo, una persona va al supermercado a comprar huevos, pues nadie compra huevos de uno en uno, porque no tiene sentido comprar un huevo. Nadie compra un huevo. ¿Para qué vas a ir al super por un huevo solo, no? Normalmente los huevos se compran por docenas, que ya puedes comprar 1 docena, 2 docenas, 3 docenas, o como poco media docena, pero se venden por docenas, de 12 en 12, no de 1 en 1. Con los átomos pasa algo igual. Como no puedes ir de 1 en 1 porque no tiene sentido, pero es que tampoco puedes ir de 12 en 12 porque no tiene sentido, no puedes coger tampoco 12 átomos ni 12 moléculas, hay que tirar de un número mucho más grande. Y ese número es el 6,022 por 10 elevado a 23. Este número de
moléculas es un mol de molécula. Igual que 12 es una docena, 6,022 por 10 elevado a 23 es un mol. Perfectamente podrías ir al súper y pedir un mol de huevos. No habría suficientes en todo el planeta, en toda la historia de la humanidad, probablemente, pero tendría sentido como pregunta. Tú puedes pedir un mol de guisantes, un mol de zapatos, un mol de planetas, un mol de personas. Son 6,022 por 10 elevado a 23 unidades de algo. Como una docena, pues 12 unidades de algo. Claro, cuando estamos hablando de átomos, tiene sentido hablar de un número tan brutalmente grande. Y este número en particular es porque se ha calculado que serían los átomos que habría en 12 gramos de carbono 12. Y luego resulta que este número de átomos de un elemento corresponde con la masa atómica de dicho elemento. ¿Qué quiero decir? Que si tú vas a la tablita periódica y miras el berilio, y el berilio te dice que su masa atómica son, deja que lo mire, 9,012, en 9,012 gramos de berilio vas a tener 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de berilio. Y esto tiene unas implicaciones brutales, porque ahora sí que podemos medir átomos de manera macroscópica. Yo puedo coger una báscula, pesar 100 gramos de berilio y calcularte los átomos de berilio que hay ahí. Y cuando yo tengo que coger estos átomos de hidrógeno y estos átomos de oxígeno, ahora los puedo pesar, ponerlos en una báscula y pesarlo. A ver, estos son gases y es un poco más complejo, pero ya me entendéis. Si juntase óxido de calcio y agua para dar cal apagada, esto sería cal viva, agua y cal apagada. Si yo quisiese hacer esta reacción, ahora sí puedo pesar una cantidad de esto, saber cuántas moléculas hay, pesar una cantidad de esto, calcular cuántas moléculas hay, entonces podré calcular cuántas moléculas voy a obtener de esto. Es que el mol es esa forma que tenemos de pasar de la microescala a la macroescala. Y es lo que nos permite calcular la cantidad de átomos o cantidad de moléculas que vamos a juntar para dar una reacción. Entonces, claro, cuando yo tengo que pesar la cantidad de esto y la cantidad de esto para dar una reacción, a mí no me renta estar diciendo, mira, he pesado 37,8 por 10 elevado a 25 de moléculas de óxido de calcio y 16,8 por 10 elevado a 24 moléculas de agua. ¿Cuántas moléculas de hidróxido de calcio voy a obtener? No tiene sentido hablar de estos números tan enormes. Tiene mucho más sentido decir, por ejemplo, 35 moles de esto y 23 moles de esto. Es mucho más fácil. Y estamos hablando de lo mismo, de un multiplicador de átomos. Entonces, normalmente cuando estamos hablando de la práctica, en la práctica de sustancias químicas, nunca hablamos de moléculas ni de átomos, hablamos de moles a secas, que ya se sobreentiende que son moles de moléculas o moles de átomos, según la sustancia de la que estemos hablando. De esa manera es mucho más sencillo. Sería como hacer, si tú hicieras tortillas de patatas, pero a nivel industrial. No vas a contarlos de hecho 2 huevos, no, tú echas 2 docenas de huevos y vas haciendo las tortillas de docena en docena. Y dirías, echa 2 docenas. Y realmente esto es un poco todo lo que quería comentar acerca de ese paso entre microescala y macroescala. Es posible que esta clase haya generado dudas, así que os animo a preguntarme lo que queráis por el chat y abro la sesión de dudas. Dice, ¿cómo se llegó a la conclusión de que son 12 gramos de carbono? No creo que se pongan a contar. Hubiera estado bueno, ¿eh? A ver, es una parte de la química que me gustaría investigar e informarme un poco más, ¿eh? Porque sí que es verdad que el número este lo tengo bastante establecido a que es lo que hay en 12 gramos de carbono 12, pero voy a intentar investigar un poco más cómo se ha llegado a ese número en concreto. Ostras, ¿cómo se calcula la carga nuclear efectiva del sodio 11? No vamos a entrar ahí ahora. Esto es mucho más de nivel 0. Además, a mí me suena a que eso que me estás lanzando es pregunta de clase. Y aquí nos venimos a resolver pregunta de clase. ¿Todos los elementos, moléculas tienen función, utilidad? Mira, la verdad es que es buena pregunta, ¿eh? A ver, sí y no. El tecnecio no existía hasta que se descubrió. Entonces no tenía utilidades hasta que se descubrió. En el momento en el que se descubrió, pues ya se le empezaron a buscar utilidades a este elemento y al final pues se utiliza para cosas. Igual que los elementos de la última fila, por ejemplo, el del rutefordio al oganesón, estos elementos tienen una duración ínfima, nanosegundos,
duran muy poco, viven muy poco. Entonces, prácticamente se podría decir que no tienen una utilidad práctica, pero el hecho de descubrirlo y ser capaces de desarrollar la tecnología para crear ese elemento no es en sí mismo una utilidad. Han sido útiles para desarrollar toda la tecnología que ha hecho falta para conseguirlos. Realmente, si te pones un poco filosófico, cada elemento tiene utilidad de una forma o de otra. Todos los que son naturales se han utilizado, tanto a nivel natural, por la propia naturaleza, porque si están ahí es porque para algo han hecho falta, como a nivel del ser humano, de darle utilidad práctica. Así que realmente yo diría que todos los elementos, de una forma u otra, han tenido su utilidad. Y las moléculas, pues 3/4 de lo mismo. Algunas no tienen una utilidad práctica, pues a nivel biológico o a nivel materiales, pero el hecho de haber sido capaces de sintetizar esa molécula, pues ha supuesto un hito, ha supuesto un desarrollo de un método que antes no existía y eso ha hecho pues, que la molécula en sí tenga su utilidad. La utilidad ha sido ser capaz de hacerla. Es que realmente es una pregunta un poco filosófica, ¿eh? Hay 118 átomos descubiertos. ¿Se saben cuántas moléculas aprox hay? Pues mira, había un cálculo por ahí. Según el CAS, Chemical Abstract Service. Vale, es que el CAS es un registro de las moléculas que se van creando. Y en ese CAS hay registrados 90 millones de sustancias. Que no quiere decir que no existan más. Lo que te dice ahí es que registradas hay 90 millones. Claro. ¿Ves? Aquí te aclara. En el registro CAS no incluye sustancias que todavía no han sido descubiertas. Por ejemplo, estudio el doble grado de física y química en primero y según mi profesor de lab de química, hay infinitas moléculas. Es que, a ver, realmente, teóricamente hay infinitas moléculas. Partiendo de la base que tú puedes juntar un átomo de carbono con otro átomo de carbono infinitamente, puedes dar infinitas moléculas. Porque tú puedes juntar un átomo de carbono, tienes 2, luego tienes 3, luego tienes 4, luego tienes 5. Si consiguieses juntar todos los átomos de carbono del universo en una única tira de átomos larguísima, pues tienes infinitos átomos, prácticamente infinitas moléculas, solamente con un carbono detrás del otro. Mete oxígenos, mete nitrógenos, mete azufres, mete distintas ciclos, o sea, puedes complicarlo muchísimo. Realmente el número de posibilidades de moléculas es infinito, prácticamente. Pero registrados hay 90 millones. ¿Qué pasaría si juntáramos todos los elementos en un mismo lugar? Mira, tengo un short subido de eso. A ver, es muy difícil de predecir. Es muy difícil de predecir. Hay compuestos que reaccionan entre ellos, hay elementos radiactivos, es bastante complejo. Pero vaya, principalmente lo primero que empezaría a pasar es que empezarían a reaccionar cosas entre ellas, se empezaría a producir mucha energía, porque muchas reacciones serían exotérmicas, lo que aceleraría otras reacciones y se podría complicar mucho el tema. Podría ser peligroso, bastante, sin hablar de la radiactividad. Eso aparte. Bueno, pues esto sería realmente todo un poco en cuanto a las clases, ¿eh?